En esta segunda parte del tema, hablaremos de algunos de los instrumentos internacionales de derechos humanos más relevantes. El siglo XX comenzó con la promesa de progreso, pero la crueldad de dos guerras mundiales hundió al mundo en una crisis profunda. La Segunda Guerra Mundial, especialmente, dejó una marca imborrable en la conciencia de la humanidad. Los horrores del Holocausto, la destrucción masiva y la pérdida de millones de vidas mostraron lo frágil que es la civilización. Frente a tanta tragedia, surgió una necesidad urgente: construir un futuro diferente. Un futuro donde la dignidad humana fuera lo más importante. La comunidad internacional, impactada por la barbarie, se unió como nunca antes para crear un nuevo orden mundial basado en el respeto a los derechos humanos. Este nuevo orden no podía depender solo de la fuerza o de los intereses de los países más poderosos. Tenía que basarse en principios éticos y legales que fueran más allá de las fronteras y las culturas. Así, proteger los derechos humanos se volvió una prioridad para evitar que los horrores del pasado se repitieran. En 1945, con la creación de las Naciones Unidas, se abrió una puerta a la esperanza. La Carta de las Naciones Unidas, en su introducción, proclamaba la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de cada persona, y en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Este documento estableció las bases para crear un sistema internacional que protegiera los derechos humanos. La comunidad internacional reconoció que la paz y la seguridad duraderas solo serían posibles si se respetaban los derechos de todos los seres humanos. Se entendía que violar estos derechos en un lugar del mundo ponía en peligro la paz en todas partes. Antes de la Declaración Universal, el continente americano ya había dado un paso importante en la defensa de los derechos humanos. En 1948, la novena Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá, adoptó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Este documento, pionero en la región, proclamó que la dignidad del ser humano es esencial y que todos tenemos los mismos derechos, sin importar nuestra raza, género, idioma o religión. La Declaración Americana fue un hito en la historia de los derechos humanos en el continente y sentó las bases para crear un sistema regional de protección. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento histórico, traducido a más de 500 idiomas, se convirtió en una luz de esperanza para la humanidad. Por primera vez, se establecía una lista de derechos que no se pueden quitar y que deben ser protegidos para todas las personas, en todo el mundo. La Declaración Universal no era obligatoria, es decir, no era un acuerdo internacional que obligara a los países a cumplir con lo que decía. Sin embargo, su importancia estaba en su fuerza moral y en su capacidad de inspirar la creación de leyes en cada país y en el mundo. Los pilares de un mundo justo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se basa en la idea de que todos los seres humanos nacemos libres y con la misma dignidad y derechos. Este documento reconoce y protege muchos derechos, que podemos dividir en dos grupos: derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Entre los derechos civiles y políticos están el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, el derecho a reunirse y asociarse pacíficamente, y el derecho a participar en el gobierno de su país. Los derechos económicos, sociales y culturales incluyen el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado y a participar en la vida cultural. Derechos civiles y políticos asegurando la libertad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos sentó las bases para crear acuerdos internacionales que desarrollaran y protegieran los derechos humanos. En 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó dos pactos muy importantes: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que los países tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos civiles y políticos de todas las personas que estén bajo su control. Entre los derechos protegidos por este pacto están el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a un juicio justo, el derecho a la libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión, y el derecho a la libertad de expresión, de reunión y de asociación. La Convención sobre los Derechos del Niño, protegiendo a los más vulnerables. La comunidad internacional también ha reconocido que es necesario proteger de manera especial los derechos de los niños, un grupo muy vulnerable. En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado de derechos humanos más aceptado en la historia. La Convención reconoce a los niños como personas con derechos y establece que todos los niños tienen derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación. Este tratado ha sido fundamental para avanzar en la protección de los derechos de los niños en todo el mundo, impulsando la creación de leyes que promueven su bienestar. El legado de los derechos humanos, un camino por recorrer. Desde que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se ha avanzado mucho en la protección de los derechos humanos en todo el mundo. Se han creado instituciones internacionales y regionales que se encargan de vigilar que se cumplan los tratados de derechos humanos, y se han establecido mecanismos para que las víctimas de violaciones a estos derechos puedan obtener justicia. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. En muchos lugares del mundo, los derechos humanos siguen siendo vulnerados. La pobreza, la discriminación, la violencia, la intolerancia y la impunidad siguen siendo desafíos importantes. Desafíos actuales. La lucha continúa. En el mundo actual, nos enfrentamos a nuevos desafíos que ponen en peligro la vigencia de los derechos humanos. La crisis climática, las migraciones masivas, el aumento del populismo autoritario y la expansión de las tecnologías de la información y la comunicación plantean nuevas preguntas sobre cómo garantizar la protección de los derechos humanos en un mundo que cambia constantemente. Es fundamental que la comunidad internacional siga trabajando unida para hacer frente a estos desafíos y para asegurar que los derechos humanos sean una realidad para todas las personas, sin excepción. Un llamado a la acción, construyendo un futuro de derechos. Defender y promover los derechos humanos es tarea de todos. Los gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de construir un mundo donde la dignidad humana sea lo más importante. La educación en derechos humanos es fundamental para crear una cultura de respeto y tolerancia. Es necesario promover la participación ciudadana, la inclusión social y el acceso a la justicia para todos. Solo así podremos construir un futuro donde los derechos humanos sean una realidad para todos. Te invito a revisar el material disponible en la plataforma Seduca y visualizar cada uno de los recursos que allí se recomiendan.